Grabar ahí. Entonces, teoría de la firma tiene como objetivo que modelemos el comportamiento de las empresas para dar origen a la función de oferta y entenderla mejor, y al mismo tiempo entender de mejor manera el mercado y su ajuste en el corto y en el largo plazo. ¿Se acuerdan que cuando vimos elasticidad nos daba lo mismo si yo hablaba del corto o del largo plazo? Pero nunca explicitamos por qué. Nunca explicitamos de dónde salían estas diferencias. La idea es que ahora nosotros seamos más explícitos. Entonces, la bibliografía relevante está en esos 3 capítulos de Pindic que les tocó leer, y todos los temas que son importantes están ahí enumerados. Entonces, la idea es que ustedes ojalá puedan complementar sus apuntes con el libro y ir haciendo check, 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 y ahí tienen como un checklist de todo esto. Pero todo esto sale en un par de tipos de ejercicios. En el fondo de acá la idea es entender a la función de producción. De acá les va a salir una función de producción. Y de acá, con esa función de producción, más una minimización del costo, vamos a llegar a una función de oferta. Ese es como un poco el esquema de esta parte. Los ejercicios matemáticos no son súper complejos y son bastante parecidos, pero la idea es como que entendamos algunos detalles teóricos. De todas maneras, como la próxima semana igual van a hacer ayudantía y van a ir apareciendo más dudas de esto, en clase podemos darle espacio para ver dudas. Lo que pasa es que no me va a alcanzar el tiempo a sentarme a hacer tantas clases teóricas de esto. Eso. ¿Ven? Esto me copió todo. Ya, entonces, hablemos un poco de la función de producción. ¿No les llamó la atención? Yo creo que quizás les parece interesante que ustedes tal vez han gastado hartos cursos de su vida en entender cómo producir cosas, ¿o no? Si yo estoy en un proceso químico y quiero producir un compuesto, ¿qué hay detrás? Y cómo yo después armo una empresa que aproveche eso. Y en su curso más de civil van a aprender cómo yo gestiono esa empresa, qué hace un buen proceso, etc. La ingeniería, la idea es como que se mete adentro de la empresa, ¿cierto? Y la entiende bien. En cambio, la visión de economía es bien distinta. La visión de economía no es tanto de cómo funciona la empresa, sino que el contexto de esa empresa, cómo la afecta. Es una visión un poco más de caja negra. Por eso lo representamos con una función, porque decimos, yo voy a tener un proceso productivo, al que me entra cierto input, ¿cierto? Y salen ciertos output. Y acá adentro vamos a pensar que hay una caja negra y algo pasa y salen productos. Entran insumos, salen productos. Es como una visión bien estilizada. ¿Ven? Es un modelo muy estilizado. Y este proceso productivo, ¿cómo lo vamos a representar todo esto? Con la función de producción. Esa es la función de producción. Y esta función de producción depende de 2 cosas esencialmente, o 3 cosas esencialmente: de factores productivos, de insumos y de tecnología. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de todo esto? También lo hablamos en la función de oferta, porque a la oferta le afecta a cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, factores productivos, ¿alguien se acuerda qué era? Son las cosas que yo uso para producir, que no se mezclan con el proceso productivo, ¿verdad? Por ejemplo, una máquina, un trabajador. Generalmente vamos a usar esos 2 nosotros. Vamos a hablar de capital para las máquinas y de trabajo para las horas de trabajo. Los insumos son las cosas que uso para producir, que sí se mezclan con la producción, ¿cierto? Por ejemplo, harina para hacer pan. Ese sería un insumo. Y la tecnología, dijimos que es la forma en la que yo mezclo estos factores e insumos para dar mi producto. Entonces, la tecnología, ¿dónde yo la voy a ver? Ven que acá, en mi función de producción, los factores... Bueno, M es tierra. También se usa a veces tierra, sobre todo producción agrícola, ¿verdad? ¿Se fijan que acá están los factores? Los factores son los input. E insumos son los input del proceso de la función de producción. ¿Y dónde voy a ver la tecnología?
la tecnología va a estar en la forma de la función de producción. Entonces nosotros vamos a representar distintas tecnologías con distintas formas de función de producción. Esta función ya incluye conceptos de optimalidad. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo súper burdo. Imagínense que yo quiero producir estudiantes de ingeniería con conocimientos de economía. Ahí está, esa es mi producción. Q. Donde Q va a ser el número de estudiantes de ingeniería con conocimientos de economía. Los vamos a producir a ustedes, se supone. Ustedes cachan que están siendo parte de un proceso productivo ahora, ¿verdad? Por el cual pagaron. Ya sea directamente ustedes o sus papás, o van a pagar en el futuro con sus impuestos. Así que están pagándolo. ¿Y qué factor de producción podemos decir que estamos usando en este proceso productivo? Vamos a simplificar esto y vamos a decir que tenemos trabajadores. Yo, un trabajador, ¿cierto? Entonces imagínense que con un trabajador, en el paralelo 1, tengo como casi 50 personas, ¿cierto? Que esperemos todos salgan de este proceso productivo con muchos conocimientos de economía, ¿verdad? Y en el paralelo 2 ahora hay como 20, ¿cierto? Como 20 personas. ¿Ven que las dos fueron cosas que fueron posibles para mí producirlas? Todas estas cosas posibles tienen como un límite. Supongamos que 50 no es el máximo. Acá en esta sala el máximo son 63. Entonces, imagínense que el 63 era mi tope para yo poner alumnos. Y que así yo podría ir armando una función, ¿cierto? Dependiendo de la sala y de cuántos profes, etc. Toda esta área de acá se llama el conjunto de lo que es posible producir. Y la frontera de ese conjunto me dice cuánto es lo máximo que yo podría producir dado mi factor productivo, ¿cierto? Entonces todo el límite de ese conjunto es la función de producción. En este caso sería una función de L, ¿verdad? Me diría, dame una Melanie y te doy 63 estudiantes sabiendos de economía. ¿Lo ven? Entonces nosotros no vamos a trabajar con el conjunto entero, ya estamos haciendo un supuesto. ¿Ven que estamos haciendo un primer supuesto? Estamos aprovechando bien los factores. Es un supuesto fuerte. ¿Ven que eso no es verdad? Les apuesto, no sé tanto ustedes, pero por ejemplo en ingeniería industrial, que son como especialistas en procesos, eso es como su especialidad. Como 5 cursos de ellos se trata cómo no desperdicio los factores y saco la máxima producción posible. Es como uno de los grandes problemas del diseño de procesos es cómo hago el mejor proceso para no desperdiciar mis factores. Y van a comercial y allá tienen estos cursos de recursos humanos y es cómo yo guío los recursos humanos para que no conversen, para que hagan productivamente su pega, no se me vayan de la empresa, todas esas cosas. Entonces en la vida real es más probable que estemos como por acá, ¿cierto? Que no estemos en el máximo posible. Pero la función de producción vamos a suponer que estamos ahí. ¿Ven? Ya estamos haciendo un supuesto de optimalidad y de eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos modelando. Entonces, de nuevo, siempre cuando uno modela toma decisiones de cómo modelar. Podríamos modelar esto con una desigualdad en vez de con una igualdad, y ahí tengo el conjunto entero, ¿cierto? Sí, pero la matemática es mucho más difícil. Entonces en este curso no vamos a complicar tanto la matemática. Pero se podría, sí se puede. Entonces en la lectura aparecía el largo y el corto plazo, ¿verdad? Y hablaban de los factores fijos y variables. Tal vez esto les llamó la atención. ¿No les llamó la atención el concepto de plazo que no tenía nada que ver con el tiempo? Como que uno está súper acostumbrado a decir corto plazo, menos de un año, largo plazo, más de un año, o no sé. Eso es como típico en contabilidad. Cuando ustedes tengan sus cursos de contabilidad, les van a decir así clarito: corto plazo, menos de un año, largo plazo, más de un año. Listo. Ahí se acabó. Pero la visión económica no va por ahí. No tiene que ver tanto con el tiempo per se, sino con el tiempo que tiene que ver con un proceso en volverse flexible. Eso será plazo en el caso de un proceso para nosotros en economía. Es decir, el tiempo para que mi proceso se vuelva flexible. ¿Qué significa eso?
Vamos a definir, miren, vamos a definir los factores de producción en dos grupos. Los factores que son fijos y los factores que son variables. Por ejemplo, un factor variable es un factor que es fácil cambiar la cantidad que tengo contratada de ese factor. Un factor fijo es difícil cambiar esa cantidad. En el corto plazo vamos a decir que es imposible cambiarla. Entonces, síganme un poco la idea. Imagínense que estamos como en el caso de acá, del auto, ¿cierto? ¿Qué factores productivos tengo ahí? ¿Los pueden ver? Tengo al trabajador trabajando, bien. Y tengo una máquina, ¿cierto? Tengo una máquina para subir el auto y hacerle cosas al auto, ¿cierto? Y acá tengo mi insumo, pues tengo las piezas del auto, ¿verdad? ¿Qué de ahí sería fácil cambiar del proceso productivo? Quizás en las horas de trabajo. Le pago un par de horas extra a la persona para que siga trabajando. Eso no es tan difícil de cambiar, ¿cierto? ¿Qué sería difícil cambiar ahí? La máquina o la planta, sobre todo. Cambiar como la planta sería... Imagínense que de repente tenemos mucha demanda de este auto. Súper exitoso, le encantó a los chinos. Todos los chinos quieren este modelo de auto. Y nos encargan el doble. ¿Podemos de un día para otro producir el doble? Tal vez podemos producir un poco más, sumando las horas extra, pero quizás para el doble necesitamos media planta extra. Y eso no lo puedo hacer de un momento a otro. Entonces, esa primera situación donde no me puedo ajustar es lo que llamamos el corto plazo, porque tenemos algún factor que está fijo. Y el largo plazo sería cuando está todo variable, cuando puedo hacer esta segunda planta y poder reaccionar completamente. ¿Lo ven? Entonces, en el corto plazo tomaré decisiones que no son tan óptimas. Por ejemplo, la mejor forma de producir este auto quizás sería con 2 máquinas y 2 trabajadores. Pero no puedo poner más máquinas. Entonces a lo mejor tengo la misma máquina y tengo 3 trabajadores en turno rotativo. ¿Lo ven? Entonces en el corto plazo a veces tomo decisiones que no son las mejores. En el largo plazo me ajusto todo para tomar la mejor decisión posible. Esa es la gracia, esa es la diferencia. Y ven, si bien tiene que ver con el tiempo, cada industria tiene sus cortos y largos plazos distintos. Por ejemplo, en el caso del auto, a lo mejor al año soy capaz de ampliar la fábrica. Y a lo mejor ahí ando como contabilidad. Imaginemos un carrito de completo. Un carrito completo acá afuera, o de sopaipilla. ¿Cuál será el insumo? La sopaipilla, ¿cierto? Las masas. ¿Cuál será el capital? El carrito. ¿Y cuál será el trabajo? Bueno, la persona que lo tiene, ¿cierto? Ahí ya tengo todos mis factores. Imagínense que de repente se pone a llover y tiene mucha demanda por sopaipilla. Todo el mundo quiere comer sopaipilla porque se puso a llover, ¿cierto? De la noche de repente. Y a lo mejor esa persona vino con 100 masas de sopaipilla. Las traen precortadas, ¿cierto? Vino con 100 masas y cuando se acabaron. No puede aumentar la producción, pero a lo mejor mañana puede traer 200 masas. Ven que su largo plazo es un día. En cambio el del auto era un año. Esta es como un poco la idea. Es cuánto me demoro en que mis factores sean todos flexibles. Por ejemplo, ¿qué industria tendrá un largo plazo muy largo? Por ejemplo, la industria de la celulosa. La celulosa tiene igual un largo plazo alto. Porque si planto un arbolito, tiene que crecer el arbolito. Se demora... ¿Cuáles son los árboles que menos se demoran en crecer? Los pinos. ¿Y cuánto se demorará un pino en llegar a como su maduración? 5 años. Sí, es como entre 5 y 7 años. Y ese es mi largo plazo, ¿lo ven? Corto plazo estoy en los 5 años. Y recién cuando tengo el pino alto, pasé al largo plazo. Por ejemplo, a lo mejor en la industria minera hacer otra mina, harto plazo, ¿lo ven? Entonces los plazos, esta concepción del plazo nos permite entender otras cosas, ¿lo ven? Sobre la industria. Y entender dónde está su flexibilidad de tomar decisiones. Entonces, el plazo acá tiene que ver fuertemente con las decisiones. Y lo escribí mal, ¿cierto? Es al revés. SC, CS, ya no importa. Ahí en el video para la posteridad mi super escritura. Entonces, en el corto plazo, como tengo factores fijos, mi función de producción es un poco más fácil de definir. La función de producción, por ejemplo, si tengo capital y trabajo como mis únicos 2 factores,
Y en general nosotros vamos a trabajar así, vamos a pensar en solo capital y trabajo. Y los insumos los vamos a dejar un poquito de lado. ¿Por qué vamos a pensar en capital y trabajo? Porque en general son factores clave, como que nos gustaría entenderlos. Acuérdense que el enfoque acá es positivo. ¿Se acuerdan de la economía positiva? La idea es como entender el mundo. Entonces queremos entender estos factores que son tan importantes. Que el capital, que tiene que ver con las maquinarias, y el trabajo, que es el trabajo de las personas. Entonces, son sumamente importantes. Entonces, imagínense que yo tengo una función de producción. Les voy a dar un ejemplo. 2KL. Entonces imagínense que estoy diciendo estoy en el corto plazo. En el corto plazo vamos a decir que tenemos una máquina. Entonces mi función de producción de corto plazo ahora va a ser 2L. ¿Lo ven? Entonces me queda como en una dimensión. Esa es como la gracia de la función de corto plazo. Y también me queda con un resultado único. Si yo te pregunto, ¿de qué forma podría yo producir 5 unidades en este ejemplo de acá? Si yo quisiera que la cantidad producida fuera 5, ¿la única forma en la que es posible hacerlo? No 5, ¿por qué puse un número tan feo? 10. Ya. Si quisiera producir 10, la única forma en la que puedo producirlo es con 5 trabajadores. O con 5 horas de trabajo, depende en qué esté medio L. Lo mismo acá. Si yo quisiera producir 10 unidades, la única forma es con 3 trabajadores y medio. Ustedes dicen 3 trabajadores y medio, pero ¿cómo? Estamos, de nuevo, se fijan que puso una función continua, estamos suponiendo que estas cuestiones son continuas. ¿Existe el trabajador y medio? No. Bueno, acá en la U sí, sería como 3 de planta y 1 part-time. Tal vez. Podemos imaginarnos eso. Aquí vamos a suponer, vamos a trabajar solo con funciones continuas, la matemática es más fácil. Esa es como nuestra idea. En cambio, en el largo plazo, el problema es que puedo producir la misma cosa de muchas formas distintas, ¿cierto? De nuevo, volvamos al 2KL. Q igual 2KL. Entonces imagínense que quiero producir las mismas 10 unidades que dije, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, con la que dijimos antes, ¿cierto? Un capital y... Voy a escribir capital con rojo y trabajo con azul, ¿cierto? Un capital y 5 trabajadores, ¿cierto? Pero ¿puedo producir las mismas 10 unidades de más formas? Claro, por ejemplo, podría usar 5 capital y un trabajador. Y me pasa por elegir números raros. Podría ser 2 capital y 5 medios de trabajador. Podría ser 5 medios de capital y 2 trabajadores. Infinitas. ¿Ven que tengo infinitas combinaciones? Entonces, por ejemplo, si yo lo grafico, ahí me aparece la isocuanta, que ustedes lo debieron haber leído, ¿cierto? Imagínense que yo quiero decir voy a producir 10. Bueno, podría hacerlo de una forma, con 1 y 5. O de otra forma, con 5 medios y 2. O de otra forma, con 5 y 1. ¿Ven? Tengo todas esas formas. Entonces vamos a definir la isocuanta como aquella curva en la cual, o combinación de factores que me da la misma cantidad de producción. Esa va a ser una isocuanta. O 2 factores pertenecen a la misma isocuanta si me dan la misma cantidad de producción. Esa es como, o 2 combinaciones distintas de factores, eso, pertenecen a la misma isocuanta si me dan la misma forma de producción. Por eso pasa que de repente hay países como este, donde producen con mucha tecnología y pocos trabajadores. Por ejemplo, no sé, Finlandia, cuando hacían celulares, antes de que muriera Nokia, ¿cierto? Y ahora es China. O China, donde tengo muchos trabajadores y no tanto capital. ¿Qué hace que yo elija un punto o el otro? Me falta algo, me faltan los costos. ¿Ven? Si yo tengo todas estas opciones posibles, ¿cuál debería elegir? Si para mí son todas posibles, la de menor costo. ¿Lo ven? Esa es como un poco la idea. Pero en el corto plazo, ¿cuál debería elegir? La verdad, tengo pocas opciones. ¿Lo ven? Esa es como la diferencia.
Entonces, en el corto plazo siempre soy un poco más ineficiente que en el largo plazo. Pero en el largo plazo me ajusto y cambio mis decisiones. Por eso, si recuerdan, había una decisión de cerrar. ¿Se acuerdan que una empresa podía cerrar en el corto plazo? O sea, podía tener pérdida en el corto plazo, pero en el largo plazo nunca voy a tener pérdida. ¿Por qué? Porque mejor no pongo esa empresa. ¿Para qué la voy a crear para que tenga pérdida? En cambio acá es como ya me metí, tengo que asumir. Ok, las ISO cuantas, en realidad estamos haciendo trampa. Porque en el fondo, esta función que les puse acá, Q igual 2KL, yo la podría graficar en KL solamente. ¿Ven que hice como un poquito trampa? Porque en el fondo esta es una función de 3 dimensiones, ¿no? K, L y Q. Entonces en realidad nosotros vamos a trabajar como con cónica. Ya, yo soy pésima para dibujar cuestiones de 3 dimensiones. Después si quieren les muestro un mono más bonito. Pero lo que vamos a hacer es trampa. ¿Qué trampa vamos a hacer? Vamos a agarrar este cuadrante y vamos a trabajar con las puras curvas de nivel. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque las funciones de producción tienen ciertas propiedades que las hace predecibles. Si meto más factores, debería producir más. Entonces son estrictamente crecientes y son estrictamente cóncavas. O sea, no, son globalmente cóncavas. Una función bien definida de estas cuestiones. Por lo tanto, las curvas de nivel de un mapa de ISO cuantas, ven que acá yo tengo como infinitas todas las posibles producciones. Entonces, a medida que me alejo, va a ir aumentando la cantidad. ¿Ven? Todas estas, y esto es como un manto en realidad, es un mapa, es un manto. Y las curvas de nivel van a ser convexas, siempre van a ser convexas. Por eso le vamos a poder encontrar siempre mínimos, porque son convexas. Y no vamos a tener que revisar las condiciones segundo orden del problema. Vamos a suponer que está bien definido. Entonces, para poder entender bien la función de producción, van a aparecer 2 medidas de productividad. La productividad es sumamente importante, ¿cierto? Porque yo quiero entender un poco mejor la producción. Entonces vamos a definir 2 medidas de productividad. Una es el producto medio y la otra es el producto marginal. El producto medio, como nos dice el nombre, es un promedio. Miren, promedio. Si en total produzco 10 unidades y tengo 2 trabajadores, en promedio cada uno me produjo 5. ¿Pero es eso verdad? ¿Significa que cada uno produjo 5? No. ¿Cómo mido eso como verdadero aporte? Es con el producto marginal. Entonces el producto marginal me dice cuál es la producción adicional que me aporta una unidad adicional de un factor manteniendo constante el resto. Por eso vamos a usar derivadas parciales, porque vamos a suponer que el resto de factores se mantiene constante. Entonces, tiene que ver con esto. Imagínense que tengo de nuevo los 2 trabajadores que me producen entre los 2 10 unidades, ¿cierto? Y agrego un tercer trabajador. Si ese tercer trabajador, y supongamos que al agregar ese tercer trabajador, ahora produzco 12 unidades. ¿Cuál fue el aporte de ese tercer trabajador? Esas 2 unidades adicionales. Ese sería su producto marginal. ¿Ven? Entonces el producto marginal tiene que ver con el aporte. De nuevo, estoy pasando como rápido esto porque van a hacer un ejercicios ahora más tardecito con la FIAMA, así que no os preocupéis. Y matemáticamente esto no es complicado, pero sé que es harta materia y sé que no. Entonces por eso les decía, estos son conceptos súper importantes, sobre todo en el corto plazo, también en el largo plazo, la verdad. Todo esto es importante, no sé, en todos lados. Y miren acá. Entonces, la curva roja que tengo acá es la cantidad total producida. O Q o Q o el producto total. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Y acá tengo, este es el corto plazo, porque tengo solo un factor. ¿Ven que tengo solo un factor? Entonces estoy suponiendo que es corto plazo. Entonces miren lo que pasa. Cuando tenía un trabajador, a lo mejor producía 3 unidades, ¿cierto? Cuando pasé del trabajador
2 al 3. ¿Ven? Ahora tal vez produzco 7 unidades. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es mi producción total con 3 trabajadores? 7. Esa me la da la curva roja. ¿Cuánto gané al pasar del trabajador 2 al 3? 4. ¿Ven? Más 4. ¿Y dónde está ese? Ese me lo da la curva verde. ¿Lo ven? Porque yo también la puedo graficar. Ese sería mi producto marginal. Y ahora que entre 3 hago 7, o sea, cada uno un promedio, ¿cuánto me aporta? Un poquito más de 2, ¿cierto? ¿Lo ven? Esa es como un poco la idea. Entonces, estas 3 son 3 curvas que yo puedo entender y puedo relacionar. El producto medio y marginal siempre están relacionadas y siempre se intersectan. ¿Dónde se van a intersectar? Siempre se van a intersectar donde el producto medio es máximo. En el punto máximo del producto medio siempre se van a intersectar. Pueden hacer cualquier... porque vienen de la misma función global. Tiene que ver con unas propiedades. Porque imagínense ustedes, miren con sus notas, si ustedes son expertos de los medios, porque yo llevo las notas, siempre calculan ustedes promedios, pues, todos los semestres, desde hace hartos años, ¿cierto? Así que son expertos. Entonces, imagínense que se sacan en la clase, en el control 1, por darle un ejemplo, un 3, estoy por inventando, ya un 4, pongamos mejor nota. Ya, imagínense que se sacan un 4, y yo quiero mejorar esa nota, ese promedio. ¿Cómo debería ser la nota adicional que me debería sacar en el control 2? ¿Mejor que 4 o peor que 4? Mejor. La marginal, la nota extra, tendría que ir por arriba del medio para que el medio crezca. ¿Lo ven? El medio crece cuando el marginal va por arriba. Y para que mi promedio baje, ¿cómo debería ser la marginal? Peor. ¿Lo ven? Entonces la marginal va por debajo para que el medio tenga pendiente negativa. Por eso es la relación. Entonces, las isocuantas, como dijimos, nos muestran las combinaciones de capital y trabajo que nos generan un determinado nivel de producción, ¿cierto? Se ve súper bien. La gracia es que las isocuantas me van a permitir entender el proceso productivo, la forma, porque de nuevo la isocuanta tiene que ver con la forma de la función de producción. Entonces, la primera cosa de cualquier función que yo me podría preguntar tiene que ver con su pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la isocuanta tiene un nombre específico que es la TTS. No me acuerdo si en el libro usaban TTS o TMST. ¿TMST usaba el libro? ¿No se acuerdan? Es lo mismo, lo voy a escribir acá. TMST. Tasa marginal de sustitución técnica. ¿O no? O RTMST, ratio de marginal. Es que está, como es traducido del inglés, cada libro le pone una traducción distinta a esta cuestión. Pero ¿qué me dice? Miren la pendiente. ¿Cómo yo podría obtener esta pendiente? La pendiente de la isocuanta. Entonces yo podría decir que quiero cómo cambia K cuando cambia L, ¿cierto? Eso sería mi pendiente. Como con el cambio total, ¿verdad? ¿Y yo cómo lo haría? Diría algo así como dQ en dL por el cambio en L, ¿cierto? ¿No? ¿Todos cachan lo que estoy diciendo, cierto? Sacando el variación total, dQ en dK por el cambio en K. Y así yo lo podría obtener, ¿cierto? Pero la isocuanta tiene una característica especial. Que yo sé que Q no cambia. Entonces yo quiero como mantener constante eso. Creo que lo estoy haciendo muy mal. Pasa por improvisar, ¿cierto? Espérame. Eso está bien. No, creo que esto lo estoy haciendo muy mal, chiquillos.
Me pasa por improvisar y no usar mi diapo. Ya, déjenme dejarles esto pendiente en el video, yo se los arreglo, ¿ya? Porque no quiero perder tiempo pensando. Ya. Voy a poner acá unas flechas y yo me voy a acordar y les voy a poner en el video la demostración. Sí, la verdad, sorry chiquillos, ando media cansada y ya a esta altura como que uno no piensa bien. Menos como para que una demostración te salga así de la nada. Ya. Pero en el fondo es que lo que nosotros vamos a decir es que la tasa técnica me va a quedar como un ratio de los productos marginales. Ese es como el elemento clave que tienen que pensar acá. Me va a quedar como un ratio de los productos marginales. ¿Y de qué significa esta tasa técnica? Es qué tanto puedo sustituir un factor productivo por el otro en un proceso de producción. Por ejemplo, si yo quiero producir autos, volvamos al ejemplo anterior, autos con máquinas. Tengo 2 máquinas y 2 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores extra yo tendría que traer al proceso productivo para poder deshacerme de una máquina? Esa es como la tasa técnica de sustitución. ¿Con cuánto yo puedo sustituir a uno con el otro? ¿Ven que es importante, sobre todo si yo quiero elegir algún punto de esto? Porque si quiero contratar más, imagínense que estoy en un país como China, donde a lo mejor los trabajadores son súper baratos. Quizás no importa que necesite 20 trabajadores para sustituir una máquina. A lo mejor voy a contratar 20 trabajadores más. A lo mejor va a ser más barato que tener 2 máquinas. Y quizás en Estados Unidos, donde los trabajadores son mucho más caros, a lo mejor voy a tener quizás 3 máquinas y menos trabajadores. Entonces, la tasa técnica me va a ayudar a encontrar ese punto. Sí. Ya. Un último elemento importante de la función de producción tiene que ver con la forma global de la función de producción, que me ayuda a responder lo que se llaman los rendimientos a escala. Este elemento es clave. Lo voy a poner aquí. Elemento clave. Porque nos permite predecir muy bien un mercado. Cuando ustedes estén trabajando, si les llegan a preguntar algunas cosas de economía, esto van a esperar que ustedes lo manejen así, al pie de la letra. Tan así que en el proyecto 2, un elemento importante va a ser identificar los rendimientos a escala de esa industria que ustedes estén analizando. Entonces, los rendimientos a escala nos responden una pregunta. Nos dice, ¿cómo cambia la producción cuando cambia el uso de todos los factores productivos al mismo tiempo? Lo podríamos preguntar de otra forma. Imagínense que quiero duplicar mi producción. ¿Qué tengo que hacer con los factores? ¿Tengo que duplicarlos? ¿Tengo que más que duplicarlos? ¿O tengo que menos que duplicarlos? Entonces, hay algunos procesos productivos que son de rendimientos constantes. Para duplicar la producción, tengo que duplicar los factores productivos que tengo empleados. Por ejemplo, para hacer 2 kilos de pan, necesito, y estaba haciendo 1 kilo de pan, y quiero hacer 2 kilos de pan. ¿Qué necesito? El doble de harina, el doble de espacio en el horno, el doble de tiempo. ¿No? Es decir, si yo multiplico por m los factores, es lo mismo que multiplicar la producción total por un m. Esa es como la forma de demostrarlo matemático. Hay hartos procesos productivos que son así. Por ejemplo, el pan. El pan es un proceso productivo que es así. La gracia es que permite, que puedo predecirlo. Ah, ¿querías decir algo? Es que lo que pasa es que si uno duplica, o sea, antes se demora cierto tiempo, si yo más puro corto y hago las dos en el mismo tiempo. Sí, pero por eso dije el espacio en el horno. Y no dije tanto como el tiempo, dije el tiempo de trabajo. Pero, ¿por qué estoy dando el ejemplo del pan? Mire, porque de ahí voy a dar un ejemplo donde no es así. Porque cuando tengo rendimientos constantes a escala, en la industria va a ocurrir de que conviven empresas chicas y empresas grandes. Porque no hay ventaja de ser empresa grande por sobre ser empresas chicas. Porque tenemos la misma productividad. Entonces, empresas grandes y chicas conviven. Y claramente no se ve, ya, conviven. Por ejemplo, el pan. ¿Se les ocurre una empresa grande que produzca pan? ¿Cuál es como la panificadora más grande que conocen? Ah, que están pensando pan envasado. Piensen como en pan como ayuya. Batido.
Los supermercados. Los supermercados son panificadoras gigantes. Líder es una tremenda panificadora. Otra, Cari. ¿Nunca han comido pan Cari? Es como una panificadora gigante que está como en Miraflores, que como que le da pan a como todo Viña, Cari. O como un buen porcentaje de Viña come pan Cari. Es una panificadora súper grande. ¿Y cuál es la panificadora más chica que conocen? ¿Se le ocurre una empresa mediana? Bueno, la panificadora de tu esquina, ¿cierto? ¿Y se le ocurre una empresa chica, la más chica que se le ocurra que venda pan? Pan amasado. No, una señora en una esquina vendiendo pan amasado. Esa señora puede competir contra el líder. ¿Lo ve? Pero dimensiona. La empresa más chica que se le ocurra puede competir contra la más grande que se le ocurra. Eso solo ocurre con los rendimientos constantes de escala. Porque no hay ventajas de ser grande, ni desventajas de serlo. ¿Lo ven? Interesante, ¿cierto? Ya. Veamos los crecientes. Los crecientes dice que duplicar la producción no requiere duplicar los factores productivos. Es decir, si yo duplico mis factores productivos, y acá me van a corregir ustedes, yo voy a dar el ejemplo que doy siempre y ustedes lo van a poder mejorar. Porque este es el único curso en el que cachan de eso, mis otros cursos no cachan. Creo, estoy suponiéndolo. Entonces miren, yo duplico mis factores y mi producción más que se duplica. Es más duplicar los factores dentro del proceso productivo que producir el doble. Por ejemplo, tengo el doble de trabajadores y el doble de máquinas y produzco más del doble de lo que producía con un trabajador y una máquina. Entonces imagínense en minería. Por eso iba a darles como el ejemplo con minería. Imagínense una empresa así hechiza de minería. Tengo una persona y un chuzo. El caso más extremo, ¿cierto? Una máquina y una persona. Y los tengo rompiendo una roca. Y ahora pongo 2 personas y 2 chuzos. ¿Rompo el doble o rompo más del doble? ¿Todos ven que rompo más del doble? Porque estoy haciendo fuerza desde distintos lugares y debilito la roca. ¿Lo ven? Por eso en minería suelo tener empresas grandes que le ganan a las empresas chicas. ¿Me entienden la idea? ¿Se entendió el ejemplo, cierto? Lo mismo, todo lo que tenga que ver con que al aplicar fuerza desde distintos lugares gano que al aplicarlo desde un solo lugar. Todo eso tiene rendimientos crecientes de escala. Entonces en minería es muy común esto. Y acá ¿qué pasa? Que los grandes le ganan a los chicos. Eso se llama tener rendimientos a escala. Por ejemplo, también puede pasar en los supermercados. Comprar en volumen, puedo acceder a mejores precios que comprando en cantidades chiquititas. No es exactamente la misma idea, pero va un poco por ahí. Por ejemplo, en producir autos. ¿Quién no han visto una empresa enana que produzca autos? Les cuento, en Chile en algún momento tuvimos creo que era Ford. Sí, tuvimos una planta de Ford en Chile, en Arica. Producía 5 autos al año. ¿Creen que ese Ford podía competir contra Ford bueno, hagamos otro ejemplo, Brasil? Brasil también tiene Ford, ¿cierto? ¿Puede competir? No, porque tiene costos mucho más altos. ¿Por qué? Porque es una industria donde ser más grande o el doble de factores produzco más del doble, produzco mucho más, ¿no? Y hay muchas industrias que son así. Todas las industrias donde el grande le gana al chico probablemente tiene rendimientos crecientes a escala. Y miren el último, los rendimientos decrecientes. En este caso, para duplicar la producción debo más que duplicar los factores. Es decir, si tengo el doble de factores, produzco menos del doble. Este es raro, ¿cierto? Tu propia cara muestra la rarosidad de este, pero no es tan raro. Para producir el doble necesito más del doble de factores. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? No me acuerdo cuál salía en el libro de esto. ¿No? ¿Nadie?
¿Ningún ejemplo? Ven, ¿hay alguna industria o hasta ahora he hablado de industria y creo que no lo he definido, ¿cierto? Una industria es como un mercado con un conjunto de empresas. Cuando miro el conjunto de empresas hablo de industria. Ya. ¿Se les ocurre alguna industria donde ganen los chicos? Porque acá ganan los chicos. Las empresas chicas tienen ventaja sobre las empresas grandes. ¿Se le ocurre alguna industria donde hayan solo empresas chicas y esté lleno de empresas chicas y no hayan empresas grandes? ¿Ah? Las cosas artesanales. Ese es un primer cosa. O sea, primer caso. Las cosas artesanales. Porque todos están de acuerdo que no es lo mismo comprar una torta del líder que una torta artesanal. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. ¿Podemos decir que son productos distintos? Por lo tanto, ¿son mercados distintos? Ya. Dejémoslo ahí, para pensar no son homogéneos, están allá. Ya. Dentro de las tortas artesanales, imagínate que en una panadería súper famosa, usualmente hacen 5 o 10 tortas al día. Estamos en un ejemplo burdo. Y de repente llega va a haber un mega evento, se casa algún famoso y quiere 30 tortas, pero de esa pastelería. Porque le gusta la mano de esa pastelería. ¿Creen que esa persona se va a demorar el triple de tiempo en hacer esas tortas o más del triple? ¿Ven que necesito más del triple? Porque hay como un cansancio humano, sobre todo si tengo un artesano experto. ¿Lo ven? Porque a lo mejor ese artesano experto es único y tú quieres que ese te haga la torta. ¿Lo ven? Entonces todo lo que sea muy intensivo en trabajo humano suele tener rendimientos decrecientes. Déjenme darles un ejemplo menos volado que... Ya, entonces artesanal, ¿cierto? Y uno lo nota, como que las cosas tienen una cualidad que te muestra que tanto estuvo un humano involucrado en eso. Por ejemplo, comparar una torta de líder con una torta artesanal. Como que se nota la diferencia de cariño, uno le dice, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, una artesanía. Como que uno cacha una artesanía china de una artesanía. Y es como con mirarla nomás. Sí, fíjense, si a veces como que los productos tienen estas como cualidad. Otra producción que es fuertemente así son las apps. O la programación. Me iba a ir como por otro lado. ¿Qué pasa con las apps de celulares? ¿Tengo una mega empresa que hace todas las apps? No, tengo miles de startups chiquititas. A veces tienes una empresa con 2 personas que te hace una app y ganan harta plata. ¿Por qué? Todos han tenido cursos de programación, ¿cierto? ¿Qué les gustaría hacer por ejemplo acá, en este curso, nuestro proyecto que hicimos grupal? ¿Les pareció bien el número de personas que tenía su grupo? Que era como adecuado para la carga de trabajo, ¿cierto? Porque era una harta carga de trabajo. Imagínense al revés, que hubiera sido un curso de programación. ¿Les hubiera gustado un grupo tan grande? Habría sido como un caos, ¿o no? Porque la programación como que tiene una cosa de estar muy concentrado y es como muy tuyo. ¿No le ha pasado? Entonces como que le pasáis tu código a otra persona y no te entienden qué hiciste. Y a veces ni tú te entiendes qué hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Son industrias donde ganas una escala pequeña. Y alguien me podría decir, pero profe, Nintendo, una empresa gigante, o Sony. Pero ellos no tienen una mega empresa haciendo todos sus juegos. Es como una comunidad de empresas chiquititas. Nintendo, por ejemplo, tiene como 6 o 7 estudios chiquititos, o más todavía, que se dedican a un proyecto. Y no hacen hartos proyectos al mismo tiempo, hacen uno, en chiquitito. ¿Ven que todo lo que tiene que ser como con programación y códigos, como que es mejor tener como hartas empresas chicas o que se encargan de un producto? Entonces escalar es difícil. Ahí ganan las empresas chicas. Por darles un ejemplo. Miren que este es un elemento tan clave que a mí me permite como predecir. Si yo sé que una industria tiene rendimientos decrecientes y yo quiero entrar a esa industria, ¿cómo debería ser mi empresa pequeña? Por ejemplo, si quiero hacer una startup con mis 10 amigos de la U, a lo mejor hagamos 2. O hagamos 2 proyectos bajo la misma como casa. Pero no trabajemos todos en un mismo proyecto. No sé si me entienden la idea.
todos estos rendimientos de escala nos van a dar cosas que tienen que ver con los costos. Entonces yo también voy a poder hablar de los costos en base a los rendimientos. Entonces este es un elemento muy importante.